Hola, mi nombre es David Araujo, soy fotógrafo nocturno y light painter. Si estás viendo este vídeo entiendo que o bien estabas buscando el producto o eres seguidor mío. Bueno, estoy aquí, estoy muy feliz de poderos presentar una nueva herramienta de una nueva marca colaboradora. En este caso se trata de Telesin, que no solo tiene este tipo de herramienta, es una máquina de vapor de humo, sino que también tiene mucho tipo de accesorio para GoPro y cámaras de acción. En fin, yo estoy aquí para presentaros lo que es una máquina de vapor portátil, ¿vale? A lo largo del tiempo que llevo haciendo line painting, son muchos años ya, aproximadamente unos 6 años, llevo introduciendo lo que es el tema del efecto humo dentro de mis fotografías, ¿no? Entonces hay muchas personas pues, que me han preguntado que cómo lograba conseguir ese efecto vapor, o sea, humo, en este caso hecho con vapor. Y cabe decir que yo soy usuario de cigarro electrónico, de hecho trabajo de ello y sé de lo que hablo. ¿Y qué pasa? Que es una cosa que yo no podía recomendar a cualquier persona, sobre todo si no era fumadora, ¿no? Es una cosa, una herramienta que ayuda a dejar de fumar, pero inocuo no es. Entonces, por lo tanto, para hacer fotografías, si eres una persona que no eres fumadora, no es totalmente recomendable. Tengo aquí ya todo preparado para enseñároslo. Se trata, como he dicho, de una máquina portátil de humo que nos va a facilitar muchísimo el trabajo a los fotógrafos nocturnos o no. También sirve para vídeo, muchas cosas. Yo en mi caso, pues lógicamente lo voy a utilizar mucho en el light painting. Como sigo diciendo, pues podéis ver algunas de las fotografías que os muestro ahora en pantalla, que están hechas con cigarro electrónico y se puede hacer perfectamente con la máquina esta. Luego, al final del vídeo, os enseñaré un par de fotografías más hechas, pero con la máquina esta de vapor de humo, ¿vale? Entonces, volvemos a lo que vamos. En este caso, pues veis, una caja muy bien presentada, envuelta, con toda su descripción. En este caso me la han mandado de China y es un poco complicado traducirlo, pero bueno. Si abrimos su estuche, que trae su propio estuche, podéis encontrar lo que es la máquina, lo primero de todo. Aquí podéis encontrar la máquina. Vamos a ponerlo por aquí, se vea bien. Con la máquina viene un claromizador. Un claromizador es la pieza o recipiente donde se llena de líquido, un líquido especial para poder hacer vapor, a través de una resistencia y un algodón que está empapado de este líquido, y con la energía pues hace calentar la resistencia y evapora ese líquido en formato aerosol. Con con la comodidad, digamos, de que esta máquina tiene una especie de ventilador, cosa que con los cigarros electrónicos por lo mismo no lo tiene, eres tú, es tu pulmón el que dirige o la cantidad de vapor o hacia dónde quieres dirigir el vapor. Y esto pues trae muchos accesorios que os voy a mostrar ahora, que la verdad que están muy, pero que muy bien. Aquí, no hace falta que enseñe, trae el cable USB, lo vamos a guardar aquí y vamos a ir guardando cositas. Aquí ante todo podéis ver lo que es el líquido. El líquido que utiliza este tipo de aparato no es más que propilenglicol y glicerina vegetal, a proporciones muy altas de glicerina vegetal, ¿vale? Puede ser en este caso tanto farmacéutica como industrial. Es para utilizar una máquina. No aconsejo para nada que ninguna persona utilice este líquido que viene con la máquina en un cigarro electrónico porque no tiene control sanitario, es formato para destino industrial, ¿vale? Bueno, sin ir más allá, volvemos a guardar el líquido porque yo tengo aquí lo que es el claromizador ya un poquito lleno y os voy a mostrar cómo se acaba de llenar. Sí, vamos a acabar de llenarlo en este caso y así veis cómo se hace. Tiene una gomita en este lateral de aquí que levantándola con mucho cuidadito sin pegar el tirón podemos acceder a un orificio donde poder introducir el bote y llenarlo de líquido. Rápidamente se llena hasta arriba. Damos bote. Hay que decir que este tipo de líquido es muy espeso, es muy oleoso, vamos a llamarlo así, entonces mancha un poquito, hay que tener cuidado manipularlo, a la hora de manipularlo, no ser muy bruto. Entonces ya podemos guardar esto por aquí. El claromizador lo que hace, o más bien donde se tiene que poner, perdón. Primero tenemos que desenroscar la tapa esta de plástico que estamos viendo aquí. Cogemos el claromizador y tiene una rosca, en este caso es una rosca estándar de PIN 510 que se le llama, y lo tenemos que enroscar hasta el final de la base. Cuando lo enroscamos hasta el final de la base, volvemos a poner la tapa. Es una tapa que además hace de protección, tiene orificios para poder respirar, porque
Esto se calienta, lógicamente, y para no quemarnos y que pueda respirar, pues para eso han hecho esta tapa en formato que aguanta muy bien el calor. Bueno, luego de accesorios que trae el aparato, el principal que trae es un accesorio que se suele poner aquí, que es el primero que diriges el vapor para un lado o para el otro, a base de la mano, chiquitito. Luego tenemos unos accesorios pequeñitos que podemos utilizar en formato codo para poder direccionar mejor hacia dónde queremos dirigir el vapor, claramente. Esto se pondría en esta base de aquí y luego tú aquí pues podrías poner pues el accesorio este que acabamos de comentar, ¿no? Tú podrías dirigir pues a este lado, para este otro lado, porque como volvemos a decir es un aparato que es portátil, ahora os mostraré, pero sigamos un poquito con los accesorios. Tema de accesorios, tenemos esto para dirigir el vapor, pues estaría más destinado para el vapor en grandes cantidades, con la misma mano o fijo. Es un aparato que tiene rosca para lo que es un trípode, y con el trípode pues a base de una rótula puedes direccionar también. Luego con esto otro lo acabas de direccionar, está muy personalizado. Luego tenemos otro accesorio, que es una especie de piececita que parece típica de las aspiradoras, ¿no? Que esto lo puedes poner directamente en la máquina o en los accesorios estos que acabamos de comentar. También puedes quitar esta pieza de aquí y conectarlo aquí. Y a más direccionarlo hacia donde tú quieras o te interese, ¿vale? Bueno, entonces, esta otra pieza está más dirigido, en un principio, para el tema de, por ejemplo, las miniaturas o dioramas. Para esta máquina se puede utilizar tanto vapor caliente como vapor frío. El vapor caliente enseguida sube la atmósfera para arriba y el vapor frío por peso baja hacia el suelo. Entonces, para lo que son los dioramas o hacer un efecto niebla densa baja, tiene que ser vapor frío. Y este tipo de accesorio lo reparte muy bien. A más, se lo han trabajado mucho, lo han estudiado y han hecho estos dos accesorios que son de espuma. Este redondito sería para este de aquí, el primer accesorio que hemos enseñado, y este otro plano sería para ponerlo aquí, ¿vale? En este otro. Sin ir más lejos, nos vamos a empezar pues mostrando este accesorio. La verdad que es muy curioso. Luego, antes de empezar de enseñar cómo funciona la máquina, os quiero mostrar que también tenemos aquí en la pantalla principal, que vamos a encender el aparato. Una vez encendido nos muestra ahí la configuración que está puesta, la potencia, etcétera. Y podemos accionar desde propiamente de la mano o desde aquí, o podemos coger, aquí tiene una pestañita y si os fijáis tiene un propio mando, que es el que, por eso decimos que también además de que es portátil, pues es controlable. Esto pues facilita mucho el hecho de poder dejar la máquina, vuelvo a lo mismo, en el tema de la inpainting, retrato nocturno, podemos dejar la máquina esta pues detrás de la persona a X metros y con el mando pues poderlo controlar. Es más, independientemente de la potencia y tiempo que tú le estés presionando, tú también puedes configurar de que este aparato pueda funcionar durante 5, 10, 15 segundos, lo que a ti te interese. Lo puedes programar perfectamente. Vamos a ver si se puede ver en pantalla. Tiene diferentes modos. El primer modo que vemos aquí en pantalla, este es el modo de niebla baja, el frío. Luego tendríamos el modo vapor con más potencia, ¿vale? El humo. Este es el modo niebla, utiliza poco vapor y mucho aire. El de mucho vapor es mucho vapor con mucho aire, y el de digamos el frío sería poco vapor, no, miento, poco vapor y poco aire, vamos a decirlo. Luego el otro sistema, el otro modo que hay es el libre, vamos a llamarlo el free, porque en el modo free nosotros podemos controlar totalmente, en una de las bandas podemos controlar tanto la potencia como en la otra banda la cantidad de aire, vamos a decir, ¿no? Entonces se puede controlar la densidad y temperatura un poco del vapor acorde a lo que queramos hacer, utilizar. Así que sin ir más lejos vamos a enseñar, por ejemplo, un par de efectos con los que se puede hacer con esta máquina. Y ya que le he puesto este accesorio, que es el de vapor frío, para que podáis ver que es verdad que
que echa vapor frío y lo echa muy repartido gracias a la esponja esta que tenemos aquí. Un vapor muy denso, que si te lo trabajas bien no hay mucho aire en el ambiente. Mirar cómo reparte el vapor, por ejemplo, para un diorama, ¿vale? Esto, vuelvo a lo mismo, con un cigarro electrónico, al echarlo con la boca, no puedes utilizarlo. Tú echas el vapor y se esparce totalmente, además de que lo echas caliente, bastante caliente. Con esta máquina podemos controlar mucho esto del tema de la temperatura y facilita mucho, pues vuelvo a lo mismo, a poder hacer un diorama manteniendo el vapor frío totalmente durante un rato, donde queremos. Ahora os voy a mostrar, quitando este accesorio, o lo que es la esponja a este accesorio, y cambiando, por ejemplo, del vapor frío a un vapor, pues el más fuerte. En este caso, yo lo podría utilizar si quisiera repartir el vapor detrás de una persona en dos direcciones a la vez, porque dirige para ambos lugares. Entonces, muy efectivo para ello. Luego tenemos el modo niebla, que para el modo niebla sí que tenemos que cambiar el accesorio, porque sería necesario para la cantidad de vapor que echa, necesitamos que vaya un poquito más concentrado y poderlo dirigir también. En este caso, como podéis comprobar, echa vapor, pero mucho más aire que vapor, para hacer ese efecto niebla que se queda en el ambiente. Si utilizamos el modo humo, modo fuerte, con este accesorio, que para mí es el más indicado, podéis comprobar que en un momento podéis llegar a dejar de verme en la pantalla. Bueno, vamos a enseñar también que, por ejemplo, este otro accesorio que sirve para esta pieza de aquí, está destinada para echar vapor en cantidad, pero sobre todo que se intente quedar, pues, por temperatura un poco nivelado en el ambiente, que no se nos esparza rápido. Para ello, como veis que es vapor frío, sale en cantidad, pero va cayendo. Va cayendo. Esto es para hacer otro tipo de efecto, ¿no? O sea, desde la cabeza de la persona hacia abajo, va cayendo el vapor hasta donde tú quieras que se quede o empiezas a hacer la fotografía. Sin más, la verdad que es un producto que vuelvo a lo mismo, me va a facilitar muchísimo el trabajo. Lo recomiendo al 200% porque no todo el mundo puede utilizar el tema de los cigarros electrónicos. Y es una comodidad, es un aparato que no pesa, es muy portátil, tiene su propio estuche, va protegido, tiene muchos accesorios, tiene muy buena autonomía, carga rápida, el líquido no es caro, cuando se acabe puedes volver a comprar en cualquier farmacia, droguería, hablando claro, es el líquido industrial. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo y os sirva de algo. Y aprovecho para comentaros que ahora mismo en la página web suya de Telesin tienen un gran descuento y merece la pena, si estáis interesados, comprarlo ahora. Así que sin más, nos vemos, os mando un saludo y hasta la próxima.